empecé realmente dibujando súper pequeño. Yo creo que ni siquiera tenía conciencia de que lo estaba haciendo y lo recuerdo porque a posteriori tengo un recorte guardado de un dibujo que hice de un maltrecho ET, el extraterrestre, que mi padre mandó a una parte del diario Córdoba que se llamaba El Cordovilla y venía como en la contra del periódico y pues tendría igual unos 4 o 5 años cuando lo hice, o sea que ni siquiera lo hacía con conciencia y de hecho tardé bastante tiempo en ser consciente de que había una profesión que se llamaba así, que yo podía, digamos, dedicarme a ello y no sé si hace igual 6, 7, 8 años que ya empecé a trabajar de forma profesional en esto, o sea que mucho tiempo atrás. Me he ido formando con el paso del tiempo a base de práctica, de trabajo, de no abandonar esa pasión y lo que sí hice en un momento dado, cuando decidí que me iba a dedicar o que lo pretendía por lo menos, dedicarme a tiempo casi completo a esto, pues fui a una escuela de arte gráfico, de cómic en Barcelona, Escuela Joso, y allí estuve dando clases que de hecho, bueno, ciertas cosas me sirvieron más, otras quizá algo menos, pero sí que por lo menos te das cuenta del mundo en el que entras y conoces un poco más muchas técnicas, muchas formas de narrar, que realmente era lo que me faltaba un poquito más. Y al final pues seguí yo por mi cuenta también completando porque claro, hay muchas facilidades hoy en día de mejorar y de conocer y especificar en concreto parte del trabajo con las redes sociales, o sea, con internet, con todo tipo de cursos y también las técnicas digitales, eso también lo he hecho por mi cuenta. Cuando te estás formando y cuando estás, digamos, definiéndote, en principio quieres ser otra cosa. Yo en Barcelona sí recuerdo en la escuela de cómics que quería parecerme a tal o a cual y realmente la gente que tenía alrededor me lo decía. Me decían, tú tienes que dedicarte a mejorar en cosas que no sabes, pero realmente tú tienes un estilo. Y igual que un hijo, cosas así, pues hay cosas que en público a lo mejor no reconoce cosas malas, pero sí que sabes que hay cosas que no te gustan de ti mismo y de tu trabajo en este caso, pero por defecto me fui dando cuenta y al final me fui medio convenciendo de que sí que tenía un sello personal y al final pues por suerte es lo que te define y es lo que hace que muchas veces te reclamen en busca de un trabajo de ese perfil, cosa que yo no sirvo para hacer, no sé vender mi trabajo en una dirección u otra, sino que simplemente trabajo en mi sello y en mi forma de contar con imágenes y a partir de ahí pues van sucediendo cosas. Pues mis técnicas realmente en un principio ni siquiera sabía qué técnica usaba, simplemente tiraba del lápiz, di también cierta formación aquí en el pueblo a nivel amateur, digamos, de bellas artes y siempre digamos que rechacé un poco el arte con mayúsculas yo pintar bodegones se me daba fatal y me parecía muy aburrido y deseché por ejemplo las témperas, acuarela, todo esto lo he ido retomando incluso puntualmente con el paso del tiempo, pero básicamente mi técnica se centra casi todo en tinta china, en el lápiz y luego para dar color, aparte de colores, lápices, de acuarela como digo, pues digamos que decidí también por comodidad y por ser práctico el dar color con digital, con Photoshop o algo parecido. Y, por ejemplo, no sé, en alguno de mis trabajos sí que me di cuenta que me dijeron a posteriori que hacía una técnica que yo ni siquiera era consciente de que se llamaba de esa manera y que existía como tal, que es el puntillismo, que es como el paso del blanco al negro, hacerlo con tramas que no son puntos ni colores lisos, sino simplemente puntito tras puntito, lo cual
no sé si fue muy inteligente porque, claro, el rellenar un formato que igual lo puedes completar casi todo en negro a base de puntitos, cuando haces el primero te das cuenta de que te has metido en un fregado bastante salado. Así que, pero bueno, de algún modo también es un sello mío y digamos que caracteriza parte de mis trabajos. O sea que puntillismo sería, por defecto, una de mis técnicas también, ¿no? Realmente no empecé dibujando a Guadalupe Plata porque quisiera hacer una obra, ni siquiera en su nombre, porque era algo como muy lejano en su momento, pero sí que en cierto modo era un homenaje particular. Yo estaba súper acostumbrado a hacer dibujos de bandas y en este caso eran bandas, era un grupo que eran cercanos, eran colegas, y conocí al manager, al cantante, vivían allí en Granada en esa época y lo hice como una forma de plasmar en el papel algo que yo creía que debía ser contado, porque sí que le preguntaba a Tony, el manager de ellos, que tenían que contar su historia y su andanza tanto en escenarios como fuera de ellos, porque es un grupo que tiene muchas cosas muy interesantes, muy curiosas, y como no lo iban a hacer ellos, porque se dedican al 100% a eso y casi no tienen tiempo, pues me envalentoné y me tiré al barro y después de mucho tiempo y una serie de casualidades terminé por publicarla tal como quedó finalmente. De hecho es lo que define un poco el tema del cómic, de la novela gráfica tal como se llama ahora, y realmente fue un reto porque digamos que era mi asignatura un poco pendiente, el hecho de contar, de escribir, porque yo sabía que se me daba bien contar con imágenes, pero claro, sí que para hacer algo así sí que te tienes que basar también en la palabra, pero en este caso también me vino bien porque era un grupo cuyas letras son muy limitadas y muy básicas, son como casi entre dichos populares y onomatopeyas, cosas así, y sí que tuve de mi lado la digamos, tranquilidad de trabajar sobre un grupo en el cual igual era más importante la forma más que el contenido verbal, por así decirlo, porque quería de algún modo transmitir lo que sugiere su música y sus personalidades de forma súper concreta, porque también son lacónicos a la hora de expresarse y eso me parece muy bien porque no se puede decir más con menos. Y de algún modo fui aprendiendo en base a un tipo de historia en la que no necesitaba tampoco ser especialmente denso contando con la palabra, pero sí que me vino bien porque fui aprendiendo cosas que no sabía y al mismo tiempo habían situaciones en las que las palabras caían como del cielo y también usando formas de expresarse muy propias, muy de la tierra, muy andaluzas como las que usan ellos, pues también es una forma de ahorrar en el lenguaje porque con muy poco se puede decir mucho, como digo. No, que me destroce. En un momento dado, cuando empecé a dedicarme de pleno a esto, tenía una especie de obsesión no solamente con el blanco y negro en general, que me parecía muy sugerente, también obviamente es más complicado empezar con el color y primero tenía que dominar el blanco y negro y digamos que profundicé ahí, también hice el cómic en blanco y negro y el hecho de empezar a meter color ha sido algo que he ido haciendo progresivamente y probando cosas. Realmente considero que todavía estoy aprendiendo porque no creo que lo domine demasiado, pero sí que es, digamos, prueba y error el hecho de ir viendo qué funciona, qué no, y también un poco en función del cliente, de lo que te sugiere, no sé, la música en el caso del grupo al que le haga un vinilo,
o el caso de hacer una ilustración para un medio como un Ruta 66, por ejemplo, que publican en color ahora mismo, pues pruebas ahí y tratas de aprovechar el formato y digamos como aprendizaje vas soltando tus colorcillos ahí un poco de forma tímida. Por ejemplo, no sé, lo último que he hecho, el grupo de la portada esta, son un grupo de Sevilla, Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Pues es un grupo que me encanta desde hace un año, se formaron hace un año y lo venía siguiendo, me parecía una cosa muy interesante, muy chula. Y me escribieron un día porque me seguían por redes sociales y me dejaron caer que tenían varias ideas para portada y que una podía ser yo. Claro que eso ni siquiera se lo planteé yo y al final resultó que las otras opciones las descartaron y me llamaron a mí para hacerlo. Pues eso para mí es otro sueño también. Son gente, bueno, incluso hay algunos que son 10 años más pequeños que yo, pero para mí es un lujo el hecho de algo a lo que tú le tienes mucha admiración, que se cruce por suerte en tu camino y que cuenten contigo y que te valoren y que quieran que tu sello, tu forma de trabajar forme parte de lo suyo. En ese sentido, es una de las cosas, como digo, más guay que me han pasado y en este caso en concreto el último, pues otra forma de darte cuenta de que se traduce en hechos, es como el fruto del trabajo de tanto tiempo, el hecho de que la gente te vaya conociendo y te vayan escribiendo. Cuando yo al principio empecé escribiendo a mi ídolo, por así decirlo, pues no es que sea ídolo de nadie, pero sí que me buscan a mí ahora por mi trabajo. Eso, no sé, para mí es mejor no pensarlo porque me flipo, me vengo arriba, pero para mí es un sueño hecho realidad. Pues realmente nunca pienso demasiado a medio o largo plazo. Sí que miro lo que tengo delante y lo que siempre tiene uno su sueño un poco en el fondo de la cabeza, pero realmente como las cosas me han ido sucediendo casi pasito a paso y sin preverlo y sin planificarlo, no pienso demasiado. Sí que veo que la única forma de que la cosa siga creciendo es seguir trabajando y seguir poniendo lo máximo que tienes en lo que tienes justo delante, porque yo creo que si levantas mucho la vista a lo que hay en el horizonte, igual te estás perdiendo lo que tienes delante, igual piensas más en lo que te pueden pedir o lo que puede gustar más, y yo creo que lo que me ha funcionado es lo que me mola a mí y trabajarlo de la manera que yo creo que es la mejor o la que pueda mejor, y a partir de ahí eso que vaya poquito a poco como trabajo de hormiga, irte haciendo llegar a algún sitio, pero realmente, como te he dicho antes, no sé hacia dónde. Y sí que, hombre, yo me gustaría que mi trabajo fuera más visto, más consumido, que me reclamaran mucho más, que me pidieran muchas más cosas. Siempre uno quiere que todo sea mejor, pero creo que la única forma que hay es esa, o sea, no saltarse ningún paso y seguir poniendo mimo en cada cosa que hace. ¿Cuándo empiezo a escribir? Pues mira, hay que empezar por decir que yo empiezo a leer.
Era un gran aficionado a la lectura, leía mucho desde siempre, los libros que había en mi casa, que tampoco eran muchos, me los leía prácticamente todos. Y cuando tenía 16 años participé en el concurso literario que había entonces en el Ayuntamiento de Pozolanco, el concurso de la feria. Creo que fue el primer concurso, el que con 16 años gané, era el concurso general, el que ahora se llama Antonio Porra, antes no se llama así. Y aquello, bueno, pues me dio alillas para seguir, me encontré bien, cómodo, y me dio alillas para seguir con esa afición. Una afición que me ha seguido, ya te digo, me encontré cómodo y a partir de ese momento, si no estoy escribiendo, noto que me falta algo. Lo que me gusta por eso es escribir narraciones largas, o sea, novelas, que tienen una posibilidad de no abandonarse, ¿no? Tú al día siguiente, cuando te incorporas a la escritura, ya lo que haces es continuar con lo que estás escribiendo. Y de manera que yo sigo un día, otro, un mes, un año, hasta que se termina. La novela se termina por sí misma, no porque yo quiera, sino porque se agota en sí la novela. Y en ese momento me encuentro vacío. El lector se puede imaginar cuando una novela le ha gustado y se le acaba, la sensación un poco de tristeza que le embarga, pues imagínese que después de haber estado años con una novela, se termina. Los personajes que han estado contigo viviendo, porque al final tú eres un poco todos los personajes, tú los has creado, tú les has dado alma, tú eres un poco su Dios creador. Si se van y desaparecen, pues te encuentras un poco abandonado. Y después que además, al cabo de un tiempo, te da pereza. A mí me da pereza empezar otra vez la novela, precisamente por eso, ¿no? Pero sin embargo me encuentro un poco vacío, eso también es verdad. He tocado bastante género, sí. Quizá el que menos he tocado es la poesía, pero también la poesía con rima y con métrica me gusta como un poco como esfuerzo, ¿no? Es lo que menos he tocado, pero sí, he tocado el teatro, el ensayo también, las narraciones, los cuentos de los Pedroches, por ejemplo, lo escribí. Si aquí se representó en Pozolanco una obra de teatro que en realidad era un musical, Madre quiero ser de una faneguería, se representó con relativo éxito, por lo menos no sé si de crítica, pero por lo menos de público. Y en fin, me he encontrado cómodo, también escribo artículos de vez en cuando, pero lo que más me llena a mí, precisamente por lo que he comentado antes, es la literatura de larga duración. Algo que cuando te sientas a escribir, te encuentres con que lo único que tienes que hacer es darle continuación. Cuando te pones a escribir un artículo, a mí me da mucha pereza, aunque sepas de lo que vas a escribir, porque tienes que ordenar las ideas. Yo tengo las ideas muy desordenadas siempre, tienes que ordenarlas, y cuando después de escribirlo se me vuelven a desordenar, es como el que ara en el mar, ¿no? Como decía el poeta, se vuelven a desordenar, pero sin embargo la novela lo que hace es un proceso de creación, es como el que está, no sé, como el que está haciendo un juego, un niño que saca los muñecos de una caja y los va poniendo allí y va jugando con ellos, e incorpora otro muñeco. A ver, yo creo que mover a los personajes es muy creativo y engancha mucho. Nunca imaginé escribir una trilogía ni escribir tantas páginas, nada. Ya he comentado antes que cuando me pongo a escribir no sé lo que voy a escribir. Lo que pasa es que cuando acabé de escribir Solombra, que es la primera parte de la trilogía, pues me di cuenta de que después de la destrucción de la ciudad y después de la destrucción de ese tipo de sociedad, los personajes tenían que ir a otra. ¿A dónde? Y empecé y seguí escribiendo. Me encontré tan cómodo que seguí escribiendo. Y no solamente eso, sino que me encontré todavía más cómodo. Y escribí mucho más, durante mucho más tiempo. Y después llegaron a la ciudad, a la capital de Occidente, donde ya existía, no la verdad, sino de alguna forma, tampoco he dicho una mentira, la hipocresía, y entonces ya les tuve que fabricar otro mundo distinto, otro mundo que era el mundo nuestro, el mundo occidental. La trilogía en el fondo se llama Occidente porque el conjunto de las ideas que se plasman ahí y el conjunto, yo creo que incluso de las emociones y los sentimientos de las personas que se reflejan,
son el conjunto de las emociones, los sentimientos y las ideas que rigen en nuestra sociedad actual. Yo soy muy de mi tierra, incluso en esta trilogía, que es de un mundo inventado, uno parte siempre de su propia experiencia personal, no solamente para crear los personajes, por supuesto, que también, sino para crear el mundo. En este caso, he creado unos personajes, una relación entre los personajes, una sociedad y un mundo. Todos esos procesos se siguen, ¿no? Pero incluso el mundo que he creado tiene mucho que ver con el mío, con el de los Pedroches. De hecho, incluso como un guiño hacia mi tierra, muchos de los topónimos que aparecen ahí en un mundo ficticio son aquí, ¿sabes? Son las sierras, incluso hay algunos que las sierras se llaman como las sierras de aquí, la Chimorra, por ejemplo, aparece, incluso algunos topónimos que son inventados, por ejemplo, Alto Villar, pues sería Villaralto, ¿sabes? Este tipo de juegos que a mí me gustan, se refieren mucho a los Pedroches, por supuesto. Ania me hablaba y yo la escuchaba y le hablaba. No me contaba nada especial ni hacía falta. Uno puede aceptar su mortalidad y ser feliz, como sintiendo en la noche el frescor de la brisa tras un día de bochorno. Qué bien se está aquí, decimos entonces. Cerramos los ojos y percibimos el gustazo de abandonar los sentidos al ritmo que quieran marcarle las leyes de ese pequeño mundo que nos rodea. Qué bien se está aquí contigo. Qué sensación más agradable que me oiga esta simpleza y me sonría. Me gustaría quedarme quieto mientras el tiempo nos gasta, como hace con los cometas, las montañas y los árboles, sintiendo cómo a nuestro alrededor respiran las plantas y se desmoronan las cosas. Es una crítica social, yo creo que evidente. Lo que pasa es que ya te digo que es una crítica social que sale construyendo los personajes y construyendo la sociedad. A medida que uno busca dentro de sí, dentro de mí, voy escribiendo la historia, viendo cómo es cada uno de los personajes en su mundo y me di cuenta de que el mundo que hay, pues, el mundo que hay no me gusta, tiene una serie de defectos, también una serie de virtudes, pero una serie de defectos que lo hacen manifiestamente mejorable. En algún momento determinado uno mira hacia atrás y dice, madre mía, qué mayor soy. Porque la verdad es que uno, cuando parece que el tiempo pasa rápido, y de hecho pasa volando, pero luego si miramos atrás hemos hecho muchas cosas, sobre todo cuando tenemos, no digo que hayamos aprovechado bien el tiempo, sino cuando le hemos puesto tropezones al tiempo. Si hacemos lo mismo todos los días, entonces el tiempo pasa volando, no nos damos cuenta, pero si le ponemos referencia, entonces sí, si viajamos, si hacemos un día una cosa y otro día otra, si hacemos algo fuera de lo habitual, decimos, miramos atrás y decimos, hay que ver lo largo que se ha hecho el día. Si nosotros miramos atrás y hemos hecho, como en este caso, escrito por distintas producciones, de novelas o cuentos, mira atrás y dices, pues la verdad es que ha habido mucho tiempo y se me han ocurrido muchas cosas, de las cuales, por supuesto, la mayoría ni me acuerdo, porque, mira, estamos en la biblioteca. Algunas veces he venido aquí a hablar con las personas que tienen los grupos de lectura y se extrañaban muchísimo de que yo no me acordara de lo que dicen mis libros. Pero es que algunos, de verdad, que es que no me acuerdo de nada. Dice, pero vamos a ver, si yo me acuerdo de lo que he leído, ¿cómo no te vas a acordar tú de lo que has escrito? Y pues mira, que no me acuerdo, de lo que he escrito, de verdad. Lo único que sé es que está ahí, que si lo leo, dice, esto sí, esto es mío, pero ya no sé identificarlo tampoco casi ni con un momento determinado. Es más, mira, yo no sé en qué momento escribí, muchos, estos últimos sí, ¿no? Pero no sé qué libro escribí antes y qué libro escribí después. No lo sé. Lo único que sé es que en un momento determinado lo escribí y sucedió a ese libro, sucedió otro y se acabó. Probablemente sea, sí, más que una afición, una adicción. Por lo menos algo de adicción hay. De hecho, no sé si lo he comentado antes, cuando escribí Nondan, la tercera novela de la trilogía de Occidente, lo hacía ya de una forma compulsiva. No paraba de escribir, ¿no? Y eran muchas horas las que dedicaba a diario. Y estaba pensando siempre en incorporarme a mi puesto de trabajo, a seguir escribiendo.
Y sí, así es, vamos, cuando uno está metido en el meollo del asunto y no se le va a ir la cabeza, ¿no? Pero no sé, los que están a mi alrededor sí pensarían, este está un poco loco aquí, siempre metido. Y luego además cuando escribe estas cosas, pues siempre habrá gente que diga, madre mía, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto? Porque seguramente que no tiene ni más, está más loco que cuerdo, seguro. Me gustaría escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer, que a mí me habría gustado leer, ¿no? Eso es difícil de conseguir, por supuesto, pero eso es lo que a mí de verdad me atraería fundamentalmente. El libro que, no sé, que te encantaría a ti leer, puede ser el que admira, el que dice, macho, cómo no, es como el viaje que miras por ahí, qué barbaridad, que cómo han disfrutado cuánto me gustaría disfrutar, ¿no? Lo que pasa es que una vez que lo terminas, pues como cuando ir a ver una película y te ha gustado muchísimo, a las personas que quieres le dices, ¿por qué no vas a ver la película? Quieres compartirlas con ellas, ¿no? Y algo parecido a lo que me pasa a mí con los libros, una vez que lo has terminado, lo que te gusta es que los lean. No que vendáis muchos libros, que también, ¿no? Yo sé, pero no va a ser mi caso, así que lo que me gusta de verdad es que los lean y disfruten como yo he disfrutado, ¿sabes? Esa es primero, escribir para mí, y después que los lean. Por eso a mí tampoco me importa vender libros, sino lo que me importa es que los lean.